En el vasto océano del amor, a veces es necesario sumergirse en lo desconocido y desafiar las leyes naturales para encontrar la verdadera profundidad del alma. Así doy comienzo al relato 13 del libro Piedra Luna. Silana. En los albores de la Tierra de las Puertas vivía una hermosa joven llamada Silana. Residía con sus padres y hermanos en una modesta casita cerca de Rannibrón, un próspero territorio humano. Aunque solía tener numerosos pretendientes, Silana no pensaba en nada de eso. Lo que más la hacía feliz era explorar las montañas cercanas y descubrir lo que ella llamaba lugares secretos. Sus padres no estaban contentos con su comportamiento, pues sostenían que una señorita de su posición debía seguir otras costumbres. La mayoría de sus amigas ya estaban casadas y algunas hasta tenían hijos, pues era común entre los humanos que las mujeres se casaran jóvenes, tuvieran hijos y se dedicaran al cuidado de sus familias. Pero Silana era diferente. No quería ser parte de aquella tradición en la que el único papel de la mujer era ser una cuidadora. Tenía otros sueños y anhelos. Le encantaba perderse en los libros de la gran biblioteca del pueblo de Rannibrón, donde pasaba horas sumergida en aventuras fantásticas y en mundos mágicos. En ocasiones se imaginaba como una guerrera luchando contra la injusticia, en otras como una exploradora descubriendo magias ancestrales. Muy a menudo, uno de sus hermanos tenía que ir a buscarla, pues nadie sabía dónde se escondía. Silana, le decía, padres te están buscando. Dicen que tienes que prepararte, pues hoy vendrán los tíos de palacio y traerán a un amigo de la familia que quiere conocerte. Ya sabes para qué vienen. Padres están muy pesados con el tema. Yo no quiero casarme. Quiero vivir mi vida como mejor me parezca. Cuando dé ese paso será por amor verdadero, no para que padres tengan una oveja o una vaca más en el establo, respondía ella enfadada. Venga, vístete, arréglate un poco y haz el papel. Así al menos contentarás a padres, le sugería su hermano, comprendiendo la postura de Silana. Puf, voy a pasar un mal rato. Se empeñarán en decir que es un buen mozo, que vive en el palacio y tiene una buena educación, que no tendré que trabajar porque tienen un buen salario y todas esas memeces que a mí ni me van ni me vienen. Anda, ven conmigo y si quieres te acompañaré durante la hermosa velada que te han preparado. Así al menos me tendrás a mí para desahogarte entre dientes y después fingir una bonita sonrisa. Aquella tarde, con un vestido confeccionado por su madre para la ocasión y su melena rubia rizada cayendo hasta la cintura, Silana se presentó ante su pretendiente. Al verla, él quedó prendado de su hermosura, deslumbrado por la combinación de su belleza y su espíritu indomable. La tarde transcurrió lentamente para Silana, aunque la compañía de su hermano y sus bromas silenciosas mitigaban la extenuante y aburrida velada.
Después de despedirse de los invitados, la joven corrió a su habitación para cambiarse de ropa. Se puso sus pantalones, una camiseta holgada y unos zapatos bajos, lista para escabullirse entre los verdes circundantes. Justo cuando intentaba salir a hurtadillas por la puerta lateral, escuchó a su padre hablar con el joven que estaba de visita. «No te preocupes, Raitor. Tienes mi palabra de que mi hija será tu futura esposa. La haremos entrar en razón. Te aseguro que la semana próxima firmaremos el contrato para que sea oficial». Silana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente su padre la estaba apalabrando como si fuera una simple cabeza de ganado? Indignada, pensó: no pienso casarme con ese pedante presumido que lo único que tiene en la cabeza son las posesiones materiales que posee. No voy a consentirlo. Tengo que marcharme de este lugar. Nadie me va a obligar a casarme sin siquiera pedirme mi opinión. Decidida, regresó a su habitación. Aquella misma noche abandonaría la casa familiar rumbo a las montañas. Cuando todos dormían, miró con tristeza a sus hermanos y muy despacio se filtró en silencio en las sombras del exterior. Pasó días vagando sin rumbo, comiendo los frutos que encontraba en las zonas más frondosas. Sin embargo, se sentía feliz. Había abandonado una vida a la cual siempre supo que no pertenecía. Silana era una joven de corazón valiente y mente inquieta. Su amor por la naturaleza era tan profundo como el agua más insondable. Allí donde hubiera un valle, un río, un lago o un bosque, ella se sentía en casa. En una de las muchas ocasiones en las que había visitado la biblioteca de Randy Brown, descubrió por casualidad un libro misterioso que se iluminaba de forma intermitente, lo cual llamó poderosamente su atención. En él encontró resumida la historia de Karnak, una ciudad mágica que le impactó profundamente, quedándose grabada en su memoria. Por eso, en su viaje de huida, buscó dicha ubicación, deseosa de saber si era real o solo una leyenda más. Su intuición le decía que estaba muy cerca de averiguarlo. Cuando se encontró con un joven de aspecto infantil, supo con certeza que Karnak era absolutamente real. Él le preguntó qué hacía por aquellas latitudes tan desoladas. «Busco una ciudad mágica llamada Karnak». El joven sonrió y preguntó: «¿Y con qué propósito buscas mi ciudad?» «Así que tú eres un karnaco», afirmó ella. «Efectivamente, soy el vigía de Karnak y mi nombre es Angkor. Pero todavía no has respondido a mi pregunta», dijo él con una mirada profunda. «Cierto. Perdona mi asombro al tenerte delante, pues solo conocía vuestra historia por un libro que casualmente encontré en la biblioteca de Randy Brown. Y claro, descubrir que es real me ha impactado favorablemente. Soy una exploradora, no tengo rumbo fijo, simplemente voy hasta donde mis pies me lleven. Buscaba la ciudad de Karnak porque, en caso de ser real, deseaba adentrarme en ella y conocer en profundidad sus costumbres. Pero veo que la ciudad queda bastante lejos de aquí, pues no alcanzo a vislumbrar ninguna construcción cerca», se explicó ella, girando la cabeza de un lado a otro en busca de algún indicio de población. En primer lugar,
Sobre ese revelador ejemplar, debo decir que las casualidades con ciertos libros no existen. Él quería encontrarte. No sé por qué, pero sus motivos tendría, lo que me induce a pensar que tú también eres especial. No te fíes siempre de lo que ven tus ojos, pues a veces lo evidente está delante de ti, aunque no lo reconozcas al momento, le respondió Angkor mientras con un gesto de su brazo le mostraba la entrada a la maravillosa ciudad de Karnak. Fue así como en su transitar sin rumbo, Silana visitó por vez primera la ciudad oculta por un manto de invisibilidad. Silana se quedó un tiempo en la posada, intercambiando trabajo por comida y hospedaje. Pronto le tomaron cariño, pues era jovial, siempre con una sonrisa en la boca y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Ella y el hijo del posadero se hicieron íntimos amigos, compartiendo muchas aficiones. Caminaban a menudo por las montañas cercanas, explorando sus altitudes y descubriendo numerosas grutas cuyos nombres y ubicaciones específicas anotaban en una libreta común. El cariño que se profesaban era tanto que parecían hermanos. Un día, Charlín, al verlos retirados en una de las mesas de la posada, apartados del bullicio mañanero, le dijo en voz baja a su marido: «Mira, por fin Angkor ha encontrado a alguien a la altura de sus inquietudes. Sí, la hermana que necesitaba. Desde que Silana está con nosotros parece mucho más feliz», respondió él. Para Silana todo parecía encajar. Esa era la familia que siempre había anhelado, quienes le daban cariño, protección y libertad para ser ella misma. El puzzle en su cabeza, al que le faltaban varias piezas, por fin estaba completo. Se sentía libre. Pero al cabo de un tiempo, algo terrible sucedió y los acontecimientos dieron un giro negativo que cambió por completo la visión del mundo para Silana. Nada volvería a ser como antes. Como en tantas mañanas, Silana limpiaba las mesas de la posada antes de que llegaran los primeros clientes para el desayuno. Mientras ella atendía sus obligaciones diarias, Angkor solía salir por las inmediaciones de Karnak en busca de alguna madera resistente que se prestara a ser moldeada. Así fue como ella lo conoció en su primer encuentro. Esa mañana no fue diferente, pero Angkor solía regresar antes de que sus padres comenzaran a preparar los alimentos del día, siendo siempre él quien los disponía en el largo expositor para servirlos a los comensales. Charlín y su marido empezaban a impacientarse, pues Angkor era muy puntual y responsable con sus tareas. Silana también estaba inquieta por la tardanza del joven, lo que la llevó a quitarse el delantal y decirles a los posaderos: «Algo va mal, voy a buscarlo», dijo sin esperar respuesta. Buscó con desesperación en sus rastros habituales por la ciudad, pero nadie lo había visto. Entonces las campanas de alarma sonaron por primera vez en mucho tiempo en la bella ciudad de Karnak. Se organizaron partidas de búsqueda en distintas direcciones a las afueras de Karnak. Silana encabezaba una de ellas, llevando la libreta de sus zonas descubiertas en la mano para guiarlos.
hacia los lugares escondidos en las montañas. Anochecía cuando las partidas de búsqueda empezaron a regresar con evidente cansancio y desánimo en el rostro. Charlene y su marido estaban desconsolados, no sabían qué le había sucedido a su hijo y esperaban con ansia el regreso de Silana. Cuando la partida de la humana fue la última en regresar a la posada, Charlene la buscó con la mirada y, un tanto desconcertada, preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Y Silana?» «Charlene, la humana no quiso regresar hasta encontrar a Angkor. Le dijimos que retomaríamos la búsqueda al amanecer, pero ella insistió en seguir buscándolo», respondió uno de los exploradores. Charlene, no pudiendo aguantar más, rompió en un caudaloso llanto, siendo consolada con delicados abrazos por su marido. En la ciudad nadie dormía, los cuerpos reposaban sobre los lechos, pero las mentes se debatían en un torbellino de posibilidades horribles sobre lo que podría haberle sucedido al joven Angkor. Despuntaba el día cuando Silana regresó con la ropa rasgada y llena de arañazos, como si hubiera mantenido una contienda con un ejército. Había explorado lugares insospechados, metiéndose entre rocas estrechas y afiladas, en agujeros impensables. De ahí todos aquellos sangrantes arañazos en su piel. La posada estaba llena cuando se desplomó por el cansancio en el umbral, ya que allí se organizaban los grupos de búsqueda. De repente, entre los apretados carnacos, se hizo un pasillo que dejó ver cómo Adar, suma sacerdotisa de Karnak, elevaba a Silana con su magia para conducirla hasta su habitación. Reinaba el silencio mientras miraban pasar el cuerpo desfallecido de la humana, levitando sobre la cabeza de Adar. «Charlene, prepara paños calientes y hierbas desinfectantes. Silana es un ser muy especial a quien debemos cuidar», ordenó la sacerdotisa. «Enseguida, mi señora», respondió Charlene, mientras varias carnacas le ayudaban a suministrar lo solicitado. Después de limpiar las heridas de la joven, Adar, mirando con tristeza a Charlene y a su marido, les dijo: «Sé que queréis a Silana como a una hija, pero ella de otra forma también tendrá que partir. Cerrad la búsqueda de Angkor. Sé dónde se encuentra su cuerpo. Siento mucho tener que daros esta cruel noticia, pero vuestro hijo se acercó demasiado al bosque de los sin alma. Ya sabéis el resultado». El dolor se apoderó de los posaderos, abrazándose en un llanto desesperado. Nada podía mitigar el sufrimiento que sentían ante la pérdida de su único hijo. El sol brillaba en lo alto cuando un séquito elegido por Adar transportaba en el silencio de aquella resplandeciente mañana el cuerpo sin vida de Angkor. Silana se despertó con el corazón comprimido, escuchando el melancólico sonido de un arpa. Se incorporó en el lecho y se vistió con rapidez. La posada estaba en penumbrosa soledad. Aunque nadie le había comunicado aún la dolorosa noticia, ella ya sabía en lo más profundo de su ser que aquel carnaco de ojos tiernos, al cual consideraba su hermano, ya no estaba en el mundo de los vivos. Cuando salió al exterior, no había movimiento alguno. Al fijarse calle abajo, pudo ver a la multitud que se congregaba entre las imponentes estatuas de Sider y Greva, padres de la ciudad de Karnak. Tras una carrera desbocada, por fin alcanzó el llano. Al verla aparecer, tomando aliento,
Los lugareños le abrieron un camino para que pudiera acceder hasta donde se encontraban Charlín, Ulbren y Adar. Frente a ellos, sobre un lecho de plumas blancas, yacía el cuerpo sin vida de Angkor. Cuando Silana vio a su querido hermano, cayó de rodillas ante su lecho funerario, envuelta en un llanto desconsolado. Adar, entendiendo el dolor que sentía por tan importante pérdida, se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro y diciéndole: se acercó demasiado al bosque de los sin alma. Siempre fue tan distraído que no parecía ver el peligro en ninguna parte. Si sus ojos miraban una rama caída, no podía pasar sin inspeccionarla. Decía que podría ser una gran talla de madera, aunque luego, al acercarse, la desechara por sus pobres características. Según él, era demasiado débil para ser torneada. Cada mañana, antes de salir al exterior, le recordaba los peligros que acechaban en las sombras, y él solo sonreía diciéndome que no me preocupara, que todo lo que pasa es por un motivo y que si algo debería suceder era porque ya estaba escrito, recordó Silana en voz alta entre sollozos. Cuando Silana finalizó su relato, Charlín y Ulbren se aproximaron a ella, ayudándola a incorporarse mientras le decían: sí, hija, así era tu hermano. Disfrutó cada instante de su vida y tú fuiste su mayor regalo. Aunque nos duela su pérdida, debemos estar felices porque vivió como quería, siendo él mismo. Los hijos no son posesiones y lo mejor que les podemos otorgar los padres es la capacidad de discernir con criterio propio. Solo así pueden elegir hacia dónde encaminar sus vidas, dijo Ulbren con una mirada triste. Ha llegado el momento, anunció la suma sacerdotisa de Karnak mirando a los 3 componentes de la familia Angkor. Hoy nos reunimos aquí ante Greba y Sider, los padres de todos nosotros, para ofrecerles la semilla estelar de Angkor, un nacido de la magia. Protegedlo hasta el jardín de las semillas estelares y cuidadlo hasta su regreso al mundo mortal. Cuando Adar, suma sacerdotisa de Karnak, inició la ceremonia del adiós, de la fuente arcoíris que sostenía en las manos la estatua de Sider, se desprendió un baile de partículas multicolores, las cuales se deslizaron hasta el cuerpo inerte de Angkor, envolviéndolo en su totalidad. Ante aquel cúmulo de partículas resplandecientes, la materia del Karnaco fue desapareciendo hasta que solo quedó flotando en el aire, acompañada por aquellas diminutas luminarias, una gran semilla estelar que refulgía sobre todas las demás. En aquella cascada de colores, la semilla fue elevada hasta desvanecerse dentro de la fuente de arcoíris. En ese instante, las caras de piedra de los padres del pueblo de Karnak tomaron vida para anunciar lo siguiente: no debéis afligiros por Angkor, pues la muerte material forma parte de la vida en este plano, pero no es el fin, sino más bien el principio. Sus voces se callaron al unísono y las estatuas volvieron a ser 2 figuras inanimadas de piedra. Entonces todos los pobladores de Karnak exclamaron con una sola voz: ¡adiós, hijo de la magia! Que tu estancia en el jardín de las semillas estelares sea reparadora. Después de esto reinó la quietud, el silencio y las lágrimas.
Silana estaba impactada por la belleza de lo que había presenciado. Aunque triste, aquella ceremonia le permitió entender que nada es eterno, pero tampoco desaparece del todo. Transcurrieron días, incluso meses, desde la partida de Angkor, y aunque los ánimos de los Karnakos se iban reponiendo de la pérdida sufrida, cada vez que Silana se despertaba y miraba el lecho vacío de su amado hermano, el dolor le estrujaba el corazón. Una de esas mañanas tomó una decisión. Habló con Charlín y Ulbren, haciéndoles entender que le era imposible soportar el dolor que sentía, pues cada rincón, cada lugar, cada olor le recordaba la ausencia del que ya no estaba. La única solución era la partida. Entendemos lo que dices y aunque nos gustaría que te quedaras, queremos que sepas que siempre, siempre, esta será tu casa, dijo Charlín abrazándola con fuerza. Silana, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que necesitaba seguir su camino, aunque dejaba atrás una familia que la había acogido y querido. Con un último vistazo a la ciudad de Karnak, se dirigió hacia el horizonte, decidida a encontrar su propio destino, llevando consigo el recuerdo de Angkor y el amor de los que la habían acogido en su corazón. Después de aquella triste despedida, en una parte elevada del camino, Silana echó una última mirada al valle y se despidió en silencio de Karnak. A medida que avanzaba en su viaje, Silana enfrentaba pruebas que desafiaban su determinación y ponían a prueba su coraje, impulsándola a superar cualquier desafío con gran valentía y determinación. Era como si el deseo de Silana por unirse completamente con su hermano tomara más fuerza con cada día que pasaba. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que debía cumplir su propio destino, fuera cual fuese. En sus monólogos silenciosos con Angkor, le había prometido no rendirse nunca, y en su búsqueda desesperada por una conexión más profunda, comenzó a explorar antiguas leyendas y mitos marinos. Mucho tiempo vagó en soledad, buscando un lugar donde quedarse. Finalmente encontró en la profundidad de una enorme cueva el sitio perfecto para ella. El ambiente natural era espectacular, frondosos árboles lo poblaban y la vasta naturaleza se esparcía a su antojo. Una enorme cascada caía desde una elevada altura hacia un lago brillante color melocotón. No le faltaba alimento, ya que en la planicie, donde diversas concavidades en la roca daban paso hacia otras galerías, abundaban los alimentos silvestres. Ella todavía no lo sabía, pero aquel lugar fue conocido mucho después como el refugio. No dudó en instalarse en la parte más cercana al agua, pues aunque le encantaban los verdes y amaba todo lo natural, sentía una especial conexión con el líquido elemento. Sus reflejos, su lento o ruidoso movimiento le transmitían paz o energía, dependiendo de lo tumultuoso del caudal que contemplara. La luz penetraba como un foco natural por la concavidad casi circular que se abría al exterior en aquella montaña. Pero a pesar del paso del tiempo, nada podía mitigar aquel dolor constante que, en vez de menguar, se hacía cada vez más agudo. Una tarde decidió explorar una de las muchas galerías que convergían en aquel lugar. Sus pasos la condujeron al exterior, sobre un camino estrecho que decidió seguir para averiguar dónde finalizaba. Anochecía cuando se encontró con una arboleda oscura y silenciosa.
Tengo la sensación de que este puede ser el bosque de aquellos que tanto hablan, se dijo a sí misma al tiempo que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Efectivamente, sin saberlo, sus pasos la habían dirigido hasta las lindes del bosque de los sin alma. Se detuvo unos instantes mientras decidía si continuar avanzando o darse media vuelta. En este punto luchaba contra el deseo de enfrentarse a quien había arrebatado la vida al ser que le dio el amor más puro y sincero del mundo, o volver sobre sus pasos dejando su rabia en aquel sendero. Mientras se debatía consigo misma, escuchó una voz femenina que parecía estar en peligro. Cuando decidió prestar ayuda a aquel ser que solicitaba auxilio con lamentos, una joven hermosa apareció a unos pasos por detrás de ella y la llamó. «Ven conmigo, el ser que escuchas no está en peligro». «¿Quién eres tú?», preguntó Silana, dando un brusco giro hacia la que ahora le hablaba. «No es momento de presentaciones, estás justo en la barrera entre la luz y la oscuridad. Si das un paso más, las sombras te engullirán», le explicó la recién llegada. «¿Fuiste tú quien le quitó la vida a mi hermano?», preguntó con ira la humana. «No, la que suplica auxilio fue quien lo hizo». «Entonces será una buena manera de morir para mí», respondió Silana. En ese preciso instante, la luz que había al lado de la joven recién llegada se intensificó. Silana, girando su cabeza hacia el bosque, se percató de la presencia de otra joven, pero esta era de andares más seductores y seguida por una oscuridad profunda. Silana quedaba en medio de ambas mujeres y fijando su vista en el suelo se dio cuenta de que tenía un pie en la zona de la luz y otro en la parte de la sombra. Permaneció inmóvil, sin mover ni un solo músculo, mientras las dos mujeres entablaban un diálogo.